Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en el podcast del Instituto de Estudios del Futuro. Estamos muy contentos de tener una nueva transmisión con todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el lado oscuro del futuro y para ello tenemos dos grandes invitados. Usted ya lo conoce, al primero de casa, nuestro queridísimo Lalito, mi queridísimo Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto tenemos una personalidad que estamos muy contentos de que esté con nosotros. Por supuesto, ella es Aletia Moreno, quien es psicofuturista, es licenciada en psicología y maestra en psicoterapia, humanista corporal, ¿no? Tiene formación y práctica en perspectiva desde 2003, es directora de Teach the Future Mexico, miembro de The Core Team de Teach the Future Global, miembro de la Junta Ejecutiva de World Future Studies Federation, fue dos veces directora de World Future Society, capítulo mexicano, y es ganadora de la mención World Future Studies Federation President Outstanding Young Woman Futurist 2016. Así que si quería a alguien más enterada y más profesional sobre esto, bueno, pues solo lo tiene aquí en el Instituto de Estudios sobre el Futuro. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, fíjate, el tema no puede ser mejor, ¿no? El lado oscuro de los futuros entre la ansiedad y la esperanza, ¿no? Esto quiere decir, hay por ahí muchas voces, ¿no? Que hablan sobre qué es esto del futuro, futurólogos contra catastrofistas, ¿no? Estamos condenados o a punto de un renacimiento, no sé, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar cómo la ciencia, la política, incluso TikTok moldean nuestros miedos, y nuestros sueños, ¿no? Entonces, Aletia, ¿cómo ves el panorama? Bueno, primero que nada, ya saben, gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué tal, querido auditorio? Pues bueno, la verdad es que si quieres un panorama general, pues efectivamente hay polaridades. Así como aquí en México se dice que se polarizó la política, hay grandes polaridades al respecto de las percepciones, pues sobre el futuro global. Y como bien dices, hay perspectivas súper obscuras, súper catastróficas y hay perspectivas más esperanzadoras, más optimistas. Entonces, la verdad es que esto no tiene una unificación y pues claro, ¿cómo va a haber cómo va a haber algún consenso al respecto de eso si hay tantas opciones, si hay además tantos eventos que están sucediendo alrededor del mundo, si los cambios están tan vertiginosos, tan veloces? Entonces, pues bueno, la verdad es que sí es difícil llegar a este consenso. Entonces, pues sí. Así es como lo veo de manera muy general. Oye, no quiero llegar a una cuestión reduccionista, ¿no? Pero por ahí hay voces, ¿no? O sea, que no entienden esta cuestión del futuro, ¿no? Ven películas como Mad Max contra Star Trek, una cosa así, ¿no? O sea, creo que la cuestión también se centra mucho en por qué el cerebro humano, ¿no? Le teme, al futuro, ¿no? Una cuestión de neurociencia básica, por supuesto, ¿no? Pero, y conociendo a mi buen Lalito, ¿no? Estoy seguro que nos diría que si el futuro nos fuera un buffet, algunos solo verían el sushi caducado, ¿no? Lalito, pues esta cuestión de los antecedentes, ¿no? O sea, ¿qué es? Cuéntanos. Pues mira, yo creo que empezamos a vislumbrar el futuro desde el momento que empezamos a tener conciencia. Es una de las cosas rarísimas que tenemos los seres humanos, es que nosotros tenemos conciencia del presente, del pasado y el futuro. Y dentro de este pensamiento del futuro, pues somos quizás la única especie que genere planes a futuro y estrategias a futuro. Esto es algo que nos diferencia del resto de los animales. O sea, si tú ves a un perro, a un chimpancé, a un tigre, pues probablemente lo que les importa en ese momento es sobrevivir y comer. Pero no están pensando, oye, ¿y qué va a pasar sobre nuestra comunidad de tigres? ¿Tú crees que el día de mañana las estructuras de monos cambien? O sea, ese tipo de cosas muy probablemente no se tengan. Sí sabemos que entre ellos se enseñan a sobrevivir, pero no es algo que ellos vean hacia el futuro. Entonces es algo muy humano, ¿no? Una de estas cosas que nos separa del resto de los animales. Entonces, el futuro, pues nos trae esta situación sobre qué va a pasar mañana, ¿no? La angustia del mañana, y consigo pues va a traer algunas fantasías, ¿no? Porque aquí el tema es qué se puede predecir hacia el futuro y qué cosas no se pueden predecir hacia el futuro. Y esto pasa desde nuestro pensamiento mágico religioso hasta nuestro pensamiento lógico matemático. ¿No? Entonces, podemos predecir que
el día de mañana va a salir el sol porque hicimos una ofrenda a un dios y por eso sale el sol, ¿no? O sea, hay una correlación de cosas que al parecer son causales, o desde el punto de vista matemático, solamente podemos predecir patrones, ¿no? Estructuras, y el resto de cosas es mera aleatoriedad. Pero de cualquiera de las dos formas de pensamiento, desde el mágico religioso hasta el lógico matemático, esta idea de pensar en el futuro ha estado desde que empezamos a tener conciencia de nosotros mismos sobre el presente. Oye, precisamente hablando de esto, y me parece un tema bastante importante, ¿no? O sea, esta cuestión de los planes a futuro y las tendencias, ¿no? Y no nos vemos tan lejos, es decir, eh, pensando en esto, ¿cuáles son las tendencias, ¿no? Que se están presentando para 2000, ya no digas para 2030, 2050, 2000, para 2025, es decir, creo que hemos desarrollado esta paradoja tecnológica, ¿no? De si la inteligencia artificial nos va a salvar o nos va a hackear o nos va a hackear incluso en la forma de pensar, en la forma cognitiva. ¿Cuáles son Aletia, cuáles dirías que son las tendencias, ¿no? Que se van a empezar a desarrollar en el futuro? Ok, bueno, para empezar hay que recordar que hay tendencias de muchos tipos y claro, no nos vamos a meter como en ver todas las categorías de ellas, pero sí es importante tener en cuenta que muchas de ellas son tendencias porque se han prolongado precisamente a través de la historia, a través del tiempo y tienen alta probabilidad de seguirse prolongando en el futuro, ¿no? Entonces, de entrada, efectivamente, la inteligencia artificial es una de ellas que se estaba llamando tendencia emergente, aunque ya tiene varias décadas de existencia. Lo que pasa es que como sucede en muchas cosas, ahorita es cuando está en boga y ahorita es cuando está siendo más visible. Pero definitivamente esta es una de ellas, ¿no? Y todo lo que conlleva, pues ello, todas las vertientes, las variantes que tiene este tipo de inteligencia y más, ¿no? De ahí en fuera nos podemos ir a las cuestiones, desde luego, políticas, sociales. En lo social va a ser importante que pongamos el radar en los movimientos. Ahorita sabemos que hay un boom también importante al respecto de la mujer o del movimiento feminista. Entonces, pues bueno, eso todavía va a continuar por un rato, ¿no? Entonces, no es el único. Hay varios otros movimientos que incluso justo tienen que ver con la política, que se ha visto mucho de cómo se protesta ante el gobierno, ante una serie de cuestiones. Tenemos ahorita casos globales importantes que están sucediendo, ¿no? Y también, pues bueno, en la parte económica siempre hay de dónde, y claro, necesitamos seguir poniendo atención en la digitalización del dinero, en otras vertientes como los en NFTs, todas estas variantes, ¿no? De criptos y de una serie de cuestiones. Y a lo mejor ya en un momento todavía más a largo plazo, pues ya ni existe el dinero, ¿no? Pero en eso no nos vamos a meter ahorita. Y la otra tendencia clave, que pues por supuesto que es un temazo taquillero, porque además nos concierne, si no hay nave, no hay nada, ¿no? O sea, si no hay planeta, no hay nada, pues es desde luego el cambio climático, que pues esto ha derivado no nada más pues en el típico discurso del calentamiento global, porque incluso todavía hay desconocimiento al respecto por más que se mencione y se mencione, pero sí definitivamente, insisto, el cuidado del hábitat, el cuidado de nuestra nave, ¿no? Hay muchas cuestiones que se han puesto en el radar, como el boom de las energías renovables, como la cuestión de optimización de recursos, pero sobre todo, tomando un poco las palabras de Eduardo al respecto de la conciencia, esta conciencia climática que realmente no ha evolucionado en en mucha gente de la población, ¿no? Si no vemos de pronto activistas que están con el enfoque en eso y así, pareciera que se diluye el tema, ¿no? Y nada más nos la pasamos como, ay, qué calor, ay, qué frío, ya vienen tres eclipses o ya vienen, ¿no? O sea, como viendo como turistas los cambios que van sucediendo en el planeta y no siendo así protagonistas y actores, cruciales de esto, ¿no? Entonces, bueno, a muy grandes rasgos, te puedo mencionar estas, incluso
desde luego, como bien dijiste, un montón de futuristas están sobre tendencias, hay reportes, hay esto, yo tengo videos y cosas, pero de manera muy general, les cuento estas. Oye, justo lo que dices me parece importantísimo, ¿no? Esta cuestión del tema del dinero en sí solo es un tema controversial que nos daría para un programa o más, ¿no? Y también lo que dices sobre las cuestiones sociales, ¿no? Es decir, estos movimientos, ¿no? De todo tipo social, político, económico, pues tienen o tendrán, ¿no? Si tienen ahorita y tendrán en el futuro muchísima relevancia. Y sobre todo estas variantes de lo que hablabas, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? O sea, esta cuestión que podríamos decir como del doomerismo en redes, ¿no? O sea, ¿por qué? Por ahí se menciona, ¿no? ¿Por qué este TikTok predice o no el apocalipsis, ¿no? O sea, por allá en Japón ya venden seguros contra el fin del mundo, ¿no? Cuestiones de este tipo, ¿no? Mi buen Lalito, ¿qué opinión te merece esto, no? Fíjate que hay cosas bien interesantes sobre el futuro y que tienen que ver con que hay algunos pensadores al respecto que sostienen que los futuros se repiten, ¿no? Hay una historia quizás un poco desafortunada de la historia se repite, ¿no? Y si no la sabes, entonces se va a volver a repetir. Híjole, quién sabe si sea necesariamente que la historia se repita. Lo que sí sabemos es que hay ciclos, ciclos de grandes procesos. Lo que nos está tocando vivir son no solamente cambios de ciclos, sino cambios de rompimientos, perdón, rompimientos sobre estos ciclos. En los últimos 10.000 años, es decir, que se acabó el periodo de glaciación, por ejemplo, lo que comentaba Letia, para acá no nos ha tocado vivir un cambio climático. Son estos 10.000 años eh, de un mundo casi paradisiaco, sin frío hasta Estados Unidos o Canadá. Es decir, no está, desde hace 10.000 años no estábamos así. Ahora, en lugar de ir hacia la congelación del mundo, estamos viendo que hay una alta variabilidad sobre los climas que existen en el mundo. Es decir, no teníamos certeza de lo que, vaya, no hay una generación o dos o tres atrás de nosotros que nos digan cómo se vive un cambio climático. Teníamos que irnos a la generación del 10.000 antes de Cristo o del 15.000 para más o menos saber cómo era eso. Es decir, no tenemos nociones al respecto. Lo que también nos está tocando vivir es un cambio tecnológico, pero esto ya lo habíamos visto, ya hay procesos de cómo nos afecta a nivel económico, por ejemplo, en el capitalismo, los cambios en las tecnologías. Hay un autor ruso, Kondratiev, que hablaba sobre los ciclos económicos desde el año 1800 hasta el año 1925 y veía cómo los cambios tecnológicos, ¿no? Generan olas de expansión en el sistema capitalista. Hay más inversión, después se desinfla la burbuja, entramos en un ciclo de crisis. Entonces, esto siempre como que ha llamado la atención, qué cosas se repiten, qué cosas no se repiten y a partir de eso saber qué podemos predecir y qué cosa no. Por ejemplo, ahora con las nuevas tecnologías, lo que sabemos hasta el momento es que sin lugar a dudas van a cambiar nuestra manera de informarnos, de trabajar, de relacionarnos y muy probablemente de actuar en público, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Ahora cada quien está en diferentes puntos y estamos comunicándonos en el momento exacto. Esto hace 20 años no lo hubiéramos podido hacer, ¿no? Y esto está cambiando nuestra manera pues, de evolucionar como sociedad. Es correcto. Oye, fíjate, para ir ya un poco cerrando, quiero retomar lo que decía Letia, ¿no? Precisamente porque hablaba, ¿no? De esto que tú estás diciendo, ¿no? Hablaba del fenómeno climático, ¿no? En términos de cambio, ¿no? Y puede ser un cambio benéfico, puede ser un cambio estructural, un poco más complicado, ¿no? O sea, yo quisiera preguntarte, Letia, en términos de un futuro posible, ¿qué nos espera, ¿no? Es decir, podemos hablar de un renacimiento verde, no podemos hablar de ciudades flotantes, no podemos hablar de carne sintética, ¿no? Que sea en beneficio de todos nosotros, o podemos hablar de algo mucho más en términos, como dirán los gringos, doom, ¿no? ¿Tú qué dices? Bien, primero que nada, sí tendría que traer a colación los conceptos sin profundizar, sin en las definiciones científicas, pero sí tendría que traer a colación los conceptos de lo que es posible, plausible, etcétera. Porque si hablamos de posibles,
todos nuestros futuros pueden ser posibles. Entonces tenemos que estar preparados para absolutamente todos, lo cual de pronto suena un poco utópico. Sin embargo, pues bueno, tendríamos que estar mínimo expectantes de cualquier posibilidad. Ahora bien, si a lo mejor lo que quieres saber es hacia dónde estamos apuntando más, pues bueno, evidentemente hay evidencias claras de un montón de cosas y por eso tanto también pesimismo. Antes de contestar, quiero mencionar esta parte de la colonización del futuro. Nos han colonizado muchísimo entre, como bien decías, los medios, a través de ciertas películas que creemos que eso es el futuro, a través de las noticias y sabemos que muchas tienden al amarillismo, a la nota roja, etcétera, es lo que mueve y así. Entonces, claro que también nos colonizan como en negativo. Nos han colonizado también con este tipo de cuestiones que nos infunden miedo, porque sabemos bien que el miedo desde hace siglos es un mecanismo de control, de manipulación y de una serie de cuestiones. Entonces funciona perfecto y por lo cual nosotros somos muy vulnerables porque el desconocemos. Al estar ante esta incertidumbre, evidentemente nos ponemos más vulnerables y somos más susceptibles a ser más manipulables. Por lo tanto, el miedo nos permea más, la angustia nos puede permear más, por eso se habla de tanta ansiedad ante lo que venga, sea lo que sea. Ahora, tomando este punto de la ansiedad, sabemos que mucha de la ansiedad insana, porque la ansiedad como mecanismo es natural y automático y para la supervivencia, pero la ansiedad insana, o sea, también viene por esta cuestión de que sentimos que hay muchas cosas que no están en nuestras manos, que además, sentimos amenazas que sabemos muy bien que no son reales. Entonces, la ansiedad anticipatoria, o sea, ante lo que pueda venir en el futuro, está súper reverberando. Sin embargo, con esas cuestiones que ya mencionamos, cambio climático, la inteligencia artificial, o no solo ella, sino las tecnologías que nos pueden sobrepasar y todo eso, se van volviendo amenazas reales porque estamos viendo o viviendo algunas pruebas en algunos lados, ¿no? El hecho, como bien dices, que exista a lo mejor un seguro contra el fin del mundo ya en Japón, pues nos habla de que de todos modos sentimos que nos están, que hay pasos en la azotea, ¿no? Entonces, algo hay en esta conciencia que seguramente nos gustaría evolucionar ante ello. Entonces, si de pronto, porque yo no, yo, desde mi postura súper personal, yo no puedo decir, apuntamos a esto y esto va a pasar, y esto es lo más seguro que suceda. Si hay tendencias, si hay evidencias, pero necesitamos estar abiertos a las posibilidades. Y si bien hay un montón de cosas que sí vienen y que son parte del planeta en sí mismo y a lo mejor del universo y, o sea, tienen como su identidad propia, no podemos dejar al lado, y seríamos muy irresponsables de hacerlo, el papel que tenemos como co-creadores de los futuros. Entonces, mi invitación sería, más allá de creernos que tenemos futuros muy probables, o sea, hay que verlos y hay que anticiparlos, pero más allá de creerlos y adoptarlos y apropiarlos, te diría, bueno, ¿qué tal si nos convertimos precisamente en esos diseñadores, en esos creadores, en esos constructores de futuros que puedan ser más habitables para nosotros? Y para ello tenemos que hacer futuros más conscientes. Entonces, la verdad es que ese sería mi perspectiva del punto de partida que necesitaríamos al respecto de esta pregunta que hace Soto. Oye, sin duda una perspectiva pues muy centrada. Muchísimas gracias, Aletia, porque no pudo estar mejor explicado. Y precisamente, fíjate, hablando de esta cuestión que dices de co-creadores de futuro, ¿no? De la cuestión de ansiedad, de la cuestión de incertidumbre, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ver esta cuestión del equilibrio humano más la inteligencia artificial? Porque es que creo que es una de las preocupaciones más notorias, ¿no? Es decir, se genera, ¿no? Es igual a una sociedad post-ansiedad. ¿Tú qué opinas, Lerido? Fíjate que uno de los temas principales que se tienen con la inteligencia artificial tiene que ver con que la inteligencia artificial no es una herramienta, es un agente. Y aquí viene parte de la revolución justamente de las tecnologías. Una herramienta, por ejemplo, un martillo,
es algo que te sirve para modificar una parte de la naturaleza que después va a crear otra cosa que te va a servir a ti, ¿no? Es decir, formas un hacha y es para tumbar un árbol. La suma de varias herramientas hacen una máquina, pero esta máquina sigue siendo una herramienta compleja, es decir, un conjunto de herramientas. Tú la sigues controlando, es decir, tú tienes un celular, ¿no? Y tú lo aprendes y lo apagas y haces lo que quieras de acuerdo a cómo funciona. El tema de la inteligencia artificial es que son agentes, es decir, no solo es una herramienta que creamos, sino que piensa y toma decisiones por sí misma. Esa es parte de la revolución de la inteligencia artificial con respecto a las sociedades. ¿Esto en qué va a derivar? Pues va a derivar en varios cambios que ya se están previendo. Uno de ellos es el cambio financiero. No solamente es el tema de las criptomonedas, sino de las economías sin humanos, ¿no? Es decir, todo lo que nos han mostrado de teoría económica es que la economía, los mercados, el dinero, el intercambio, son humanos, son entre humanos. Es una ciencia social economía. Pero ¿qué va a pasar cuando sea la inteligencia artificial quien decida entre ellas mismas generar intercambios y equilibrios en los mercados de precios, de valores, de cotizaciones, donde ya no necesites humanos? Y esto es posible, ¿no? Señalando lo que decía Letia, es un futuro posible. Ahora, si es un futuro plausible, quién sabe, ¿no? Pero esto nos va a enfrentar a algo nuevo, esta nueva revolución tecnológica, cambios, en este caso de la economía, pero también nos puede enfrentar a otro tema político, en el sentido de que las inteligencias pueden tomar decisiones por nosotros. Algo que se está generando ya desde hace algunos años tiene que ver con las ciudades inteligentes, que van para allá, ¿no? Es decir, que claro que ya no solamente son cosas que están desconectadas, sino que están conectadas, eh, que piensan como un conjunto la ciudad y que en un futuro, ya integrando las inteligencias artificiales, van a tomar decisiones que ahora tienen los planificadores para tener mejores estadios en una ciudad. Y eso tiene que ver con lo que también comentaba Letia. Bueno, si enfrentamos un cambio climático y lo hacemos con ciudades inteligentes, igualmente vamos a aumentar nuestra brecha en ciudades que sean inteligentes y que puedan adaptarse a los cambios climáticos con diferentes tecnologías y aquellas ciudades en donde no. Entonces, creo que vienen estos cambios importantes hacia el futuro. Oye, sin duda, bueno, después de la exposición que han hecho los dos, sin duda, si algo queda claro es que el futuro pues no está escrito, ¿no? Pero sin duda también el lápiz lo tenemos nosotros, ya sea que lo dibujemos con miedo o lo dibujemos con esperanza, ¿no? Y basándome en esta reflexión, y ya para cerrar, Aletia, pues en un minutito y medio, ¿qué conclusiones nos puedes decir, ¿no? En términos de si tenemos esperanza o debemos tener temor hacia el futuro. Si no tenemos esperanza, la podemos generar. Si tenemos temor al futuro, ¿qué tal si nos gustaría transformarlo en algo que realmente nos dé impulso para, como bien dije, co-crear, diseñar, cambiar, mejorar, generar cambios, ser agentes de transformación? Dos, bueno, nuestro cerebro es una máquina potente que mira hacia el futuro, como ya dijo Eduardo, tenemos zonas específicas dedicado a ello. Entonces, ¿qué tal invitarnos también a tener cuidado de nuestro cerebro, cómo lo mantenemos y qué información le metemos? Y queda totalmente en nosotros si nos queremos adjudicar una catástrofe, una utopía o qué. Simplemente ver los hechos, ver las realidades, pero también ver las perspectivas y ser consciente de que si el futuro no está escrito, como bien dices, ¿cuáles son las notas que sí podemos poner ahí? ¿Cuál es la gramática? ¿Cuál es el léxico que nosotros podemos crear en estas páginas en blanco? Mi buen Lalito, tus conclusiones. Bueno, somos la segunda especie que ha habitado este mundo que ha podido cambiar la fisonomía del planeta. La anterior a nosotros habían sido estos microorganismos que generaron el oxígeno, que hicieron la atmósfera de nuestro planeta. Entonces, creo que los futuros
digo, lo que nos importa a nosotros como especie humana, tiene que ver con eso, que somos una de las dos especies desde que se inició el mundo que ha podido cambiar la estructura del planeta. Y esto nos lleva a una conciencia que debe advertirnos nuestra relevancia al respecto. Y esta relevancia tiene que ver con estados más amplios de conciencia de que no solamente somos yo y mi familia o yo y mis necesidades, sino que somos un todo conectado. Mientras, mientras hagamos esa conciencia de que somos un todo conectado, que vamos dentro de esta nave, como decía Letia, pues vamos a poder tener mejores herramientas para generar escenarios utópicos. En cambio, si nos retrotraemos hacia nuestras necesidades individuales, pues vamos a empezar a generar herramientas distópicas donde esto quizás no vaya para bien. Es correcto. Oye, bueno, pues muchas gracias a ambos, a los dos, especialmente a Lete. Oye, siempre es un gusto contar con perfiles muy profesionales y muy amenos, ¿no? Y por supuesto, pues a gente de casa, ¿no? Como el buen Eduardo Bustos, que tengo una larga amistad con él, por eso le digo Lalito. Oye, pues muchas gracias a los dos. Por favor, síganos en redes, ¿no? Y a nombre del Instituto de Estudios del Futuro, pues agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. No se pierdan los siguientes podcasts y estaremos en todas las redes sociales para seguir con estos estudios. Muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos a la siguiente. Muchas gracias, chicos. Un gusto.